Vamos a empezar la sesión general de este miércoles. Este miércoles, y una foto, María, a cargo, la sesión va a cargo de neurobiología y ella es María. Y pues María, adelante. Hola, buenas a todos. Bienvenidos a los nuevos residentes. Y bueno, yo, como ha dicho Rafa, soy María, residente de tercer año de endocrinología y nutrición, y junto con mi servicio pues queríamos plantear una sesión general sobre incidentaloma adrenal, que aunque es una patología quizá un poco específica de endocrino, pues es una patología muy prevalente y que en muchas especialidades sí que tenéis contacto con este tipo de entidades clínicas. Entonces, este es el guión que vamos a seguir un poquito durante la presentación. Deciros que para la realización de la sesión nos hemos basado fundamentalmente en la guía clínica que se publicó en 2020 del grupo de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición de tumores adrenales, el grupo de trabajo de tumores adrenales, y con las actualizaciones de la última guía del 2023, de la última guía europea publicada. Entonces, bueno, vamos a comenzar con una pequeña introducción para situarnos un poco en lo que es un incidentaloma adrenal. Nosotros consideramos que un incidentaloma adrenal es una lesión de al menos 1 centímetro localizada en la glándula adrenal, asintomática, que la encontramos en pruebas de imagen que se realizan por motivos diferentes a buscar una patología adrenal o en un estudio de extensión tumoral. Entonces, todas las lesiones adrenales que nos encontramos en estudios de extensión en un paciente oncológico, cuando estamos buscando patología adrenal en un síndrome hereditario o menores de 1 centímetro, no se considerarían incidentalomas adrenales. Como he dicho, pues es una entidad muy prevalente. Se estima una prevalencia en la población general en torno al 2%, siendo hasta el 7% en los mayores de 70 años. El pico de incidencia en cuanto a edad aparece en la 5ª y 7ª década de la vida. La distribución entre sexos parece similar y en menores de 18 años es una entidad muy infrecuente. Menos del 1%. La mayor parte de ellos van a ser benignos, hasta el 85%, generalmente van a ser adenomas corticales típicos, también puede haber una hiperplasia macronodular bilateral que sea más marcada en una glándula, y la mayor parte de ellos van a ser no funcionantes. Lo que pasa es que es verdad que en los últimos años aparece una entidad que se conoce como secreción autónoma de cortisol, en la cual tenemos un hipercortisolismo que no es suficientemente importante como para producir un síndrome de Cushing. Estos incidentalomas se estiman que son hasta el 30%, con lo cual no es algo desdeñable. Los síndromes clínicos floridos, como conocemos, síndrome de Cushing, feocromocitoma, hiperaldosteronismo primario, son menos del 10%. Entonces, cuando nosotros tenemos un incidentaloma adrenal, tenemos, por un lado, que descartar funcionalidad de la lesión haciendo un cribado hormonal, que veremos posteriormente cómo se realiza, y descartar malignidad, ¿vale? Porque son serían las dos condiciones en las cuales la morbimortalidad de nuestro paciente aumenta mucho y tendríamos que hacer un abordaje terapéutico pues rápido, ¿no? Y quizá más agresivo. En cuanto al objetivo de la sesión, como os hemos dicho, es revisar un poco las recomendaciones basadas en la evidencia clínica que tenemos actualmente, en la mayor evidencia científica, en torno a la valoración inicial, seguimiento y tratamiento de estas lesiones. Entonces, bueno, como valoración clínica inicial, como siempre, hacer una historia clínica completa en el paciente es muy importante a la hora de diagnosticar. Nuestros pacientes fenotípicamente llaman mucho la atención cuando tienen un síndrome hormonal clínico evidente, es decir, un síndrome de Cushing, probablemente todos sepamos diferenciarlo. No es el paciente con cara de luna llena, la miopatía proximal, la obesidad central, estrías rojovinosas. Todos en los libros más o menos ubicamos el síndrome de Cushing, ¿no? Y es bastante sensible la clínica de nuestros pacientes. El hiperaldosteronismo primario, como sabemos, pues suele cursar con una hipertensión de mal control, refractaria al tratamiento, en la que necesitamos 3 o más fármacos y que aún así el mal control persiste con alteraciones iónicas, generalmente hipopotasemia. Y el feocromocitoma suele cursar con lo que conocemos como las crisis paroxísticas de cefalea, palpitaciones, sudoración, hipertensión. Entonces, son aspectos clínicos muy llamativos y, por tanto, el diagnóstico del síndrome clínico en sí no suele conllevar mayor dificultad.
Lo que sí que quizá hay que valorar son esas comorbilidades que se asocian a un hipercortisolismo sin que tengamos un paciente con un síndrome de Cushing, ¿no? Como decíamos, que serían fundamentalmente la diabetes tipo 2 y la alteración en el metabolismo de los carbohidratos, la hipertensión, y actualmente se ha visto que la osteoporosis también se relaciona con el hipercortisolismo. Es muy importante registrar los datos antropométricos de nuestro paciente, cómo es el control de la tensión arterial en el domicilio, y como muchos de estos pacientes van a necesitar pruebas funcionales a lo largo del proceso diagnóstico, es muy importante que detectemos aquellos fármacos o aquellas sustancias que pueden interferir en estas pruebas funcionales. Las últimas guías recomiendan que estos pacientes sean valorados por un comité multidisciplinar y recomiendan especialistas de radiología, endocrinología y cirugía. Y como siempre, cuando vamos a valorar a un paciente es muy importante individualizar, porque ampliar el estudio en cualquier paciente no estaría indicado. ¿Cuándo vamos a valorar no ampliar el estudio? Pues en pacientes con muy mal pronóstico vital a corto plazo, en pacientes que tengan patologías ya muy avanzadas en las cuales no vamos a hacer ninguna intervención terapéutica, o pacientes muy añosos, ¿no? En las cuales pues, no estaría indicado quizá completar un estudio, porque al final ninguna prueba, ¿no? es inocua. Y bueno, es muy importante explicar a nuestros pacientes que generalmente el incidentaloma adrenal es una patología, en la mayor parte de los casos, benigna, que no suele conllevar mayor riesgo para el paciente, con lo cual resulta fundamental aportar información al paciente. Yo aquí os he dejado en la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, tenemos un apartado, no hace falta ser socio ni estar registrado, para pacientes, donde tenemos información de diferentes patologías a nivel divulgativo y encaminado a ellos, ¿no? Entonces ya nos metemos en materia en cuanto al estudio que vamos a hacer ante un incidentaloma adrenal. Y vamos a comenzar con el estudio radiológico. El estudio radiológico, fundamentalmente, como hemos dicho, va encaminado a detectar aquellas lesiones que tienen mayor riesgo de malignidad, ¿vale? Y que por tanto se van a beneficiar de un tratamiento más agresivo, quizá, ¿no? En muchos casos, la cirugía. Entonces, actualmente las guías recomiendan como prueba de inicio para la valoración de un incidentaloma adrenal el TAC sin contraste. El principal criterio que tenemos actualmente y que vamos a valorar en el TAC es la densidad de la lesión. Las lesiones, los adenomas típicos de la glándula adrenal son adenomas muy ricos en lípidos y, por tanto, por debajo de 10 unidades Hansfield. Las últimas guías dicen que si tenemos una lesión muy homogénea, con bordes muy bien definidos y por debajo de 10 unidades Hansfield, tendríamos una lesión típica de un incidentaloma adrenal y nos recomendarían ampliar con más pruebas de imagen ni hacer un seguimiento posterior de esta lesión, independientemente del tamaño. Eso es lo que las últimas guías proponen en este sentido. Pero vamos a ver que hasta un 30% de los adenomas van a tener menos contenido en lípidos y, por tanto, más de 10 unidades Hansfield. Entonces, aquí estaríamos hablando pues, de lesiones a nivel radiológico un poco más indeterminadas, en las cuales las guías recomiendan ampliar con otras pruebas de imagen. Nos vamos a encontrar fundamentalmente con dos escenarios. Un escenario serían lesiones menores de 4 centímetros que van a tener entre 11 y 20 unidades Hansfield. En estas lesiones, lo que las guías recomiendan es ampliar con otra prueba de imagen. En cuanto a cuál sería la más indicada, actualmente no tenemos estudios suficientes que nos indiquen mayor superioridad de una con respecto a otra. En las que tenemos más experiencia serían en el TAC con contraste y en la resonancia magnética. En el TAC con contraste, lo bueno de esta prueba, ¿no?, es que tiene un alto valor predictivo positivo a la hora de diagnosticar adenomas adrenales, ya que se ha visto que un lavado precoz del contraste sería sugestivo de una lesión benigna. ¿A qué nos referimos con un lavado precoz? Nos referimos a cuando una lesión, tras 15 minutos de administrar el contraste, tiene un lavado absoluto del 60% del contraste y relativo del 40%. Si tenemos un retraso en el lavado en el TAC con contraste, ya tendríamos que pensar en una lesión que posiblemente podría ser maligna y que, por tanto, habría que ampliar con otras pruebas de imagen y sería una lesión sospechosa de malignidad. Las limitaciones fundamentales que tiene el TAC con contraste es que en lesiones muy heterogéneas con altas áreas de hemorragia, necrosis, el lavado del contraste no va a ser muy valorable porque es difícil de calcular.
Otra de las cosas que vamos a ver es la resonancia magnética nuclear. La técnica más empleada para el diagnóstico, para la caracterización de la lesión, sería la técnica por desplazamiento químico. Vamos a ver que en las lesiones benignas habría una pérdida de señal en la fase de oposición en la oposición de fase con respecto a las imágenes en fase, mientras que en las lesiones malignas no habría diferencia. La limitación fundamental que tiene es que si tenemos una lesión con más de 30 unidades Hounsfield perdemos mucha sensibilidad, ¿vale? Con lo cual solo se recomiendan lesiones entre 10 y 30 unidades Hounsfield. Destacar también que en cuanto a cómo captan de intensidad en T1 y T2, las lesiones malignas van a ser generalmente hiperintensas en T2 e hipointensas en T1 y las lesiones benignas isointensas en las dos. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues otro de los escenarios que estábamos comentando serían aquellas lesiones heterogéneas que o bien son más de 10 unidades Hounsfield y más de 4 centímetros o más de 20 unidades Hounsfield. Estas lesiones de entrada las consideramos lesiones sugestivas de malignidad o con alto riesgo de malignidad y, por tanto, de entrada serían candidatas a valorar un tratamiento quirúrgico, que sería la adrenalectomía el más recomendado. En estas lesiones, las guías sí que dicen que antes de hacer una adrenalectomía recomiendan, aunque con un grado de evidencia muy bajo, hacer un estudio de extensión, o bien un TAC de tórax o bien un PET-TAC, ¿no? Con 18 fluorodesoxiglucosa. El PET-TAC, simplemente comentar que es una prueba con un alto valor predictivo negativo que nos ayuda mucho a diferenciar entre lesiones benignas y lesiones malignas, que existe una sensibilidad de hasta el 98,5% con especificidad del 92% cuando consideramos un submax mayor de 3,1, que significa que es como la diferencia que hay entre la captación hepática y la captación de nuestro adenoma. Y en pacientes, está indicado, como hemos dicho, en pacientes con lesiones indeterminadas que no conseguimos caracterizar o en pacientes con lesiones con alto riesgo de malignidad. Las limitaciones fundamentales es que no solo capta con patología maligna, sino que también podemos tener hipercaptación en lesiones que aumenten el metabolismo, como infecciones, procesos inflamatorios. Entonces, simplemente para diferenciar, vamos a tener una lesión sugestiva de malignidad cuando tenemos una lesión heterogénea, que generalmente mayor de 4 centímetros, que capta más de 20 unidades Hounsfield, que tiene una elevada atenuación la elevada atenuación en el TAC sin contraste, que además tiene un lavado tardío en el TAC con contraste, es hiperintenso en T2 en la resonancia magnética nuclear y tiene un aumento de captación en el PET-TAC. Entonces, en estas lesiones nos plantearíamos hacer una biopsia. Bueno, pues las guías completamente lo desaconsejan. Esto ya es algo conocido, ¿no? Y se desaconseja fundamentalmente por dos motivos. Y es que la biopsia no es un buen marcador como diagnóstico diferencial entre adenoma y patología maligna. Es poco rentable a la hora de establecer ese diagnóstico diferencial y además tiene un alto riesgo de diseminación. Con lo cual, solo estaría recomendada la biopsia si se cumplen 3 circunstancias y además no se recomendaría una biopsia como tal, sino una PAF. Entonces, siempre y cuando sea un paciente oncológico en el que estamos haciendo un estudio de enfermedad extraadrenal, nos encontramos con una lesión adrenal que no sería considerada incidentaloma adrenal, comprobamos que hormonalmente es no funcionante y a pesar de todos los estudios de imagen que hemos realizado no conseguimos caracterizarla. Solo si se cumplen esos 3 criterios estaría indicado biopsiar o valorar la biopsia. En cuanto al estudio hormonal, ¿a qué va encaminado, ¿no? Bueno, pues como todos sabemos, a descartar funcionalidad, ya sea de la corteza o de la médula adrenal. Entonces vamos a comenzar desgranando poquito a poco los diferentes cribados que podemos hacer y comenzamos con el cribado de hipercortisolismo. A todos los pacientes con un incidentaloma adrenal en los cuales vamos a valorar ampliar un estudio, habría que hacer una analítica básica con función renal, hepática, metabolismo de los carbohidratos, es decir, que recojamos un poquito pues, una analítica básica para saber en qué estado basal se encuentra el paciente y siempre valoraremos hacer un cribado de hipercortisolismo. El método más recomendado actualmente es la supresión con 1 miligramo de dexametasona. ¿Vale? Entonces, no sé si todos sabéis un poco cómo se hace esta prueba. Lo que hacemos es administrar 1 miligramo de dexametasona al paciente a las 11 de la noche del día anterior a la extracción y extraeríamos un cortisol en plasma entre las 8 y las 9 de la mañana del día siguiente. Es una prueba que hay que explicar muy bien a los pacientes porque normalmente
cuando tenemos resultados alterados es porque a veces el paciente no ha entendido que se tiene que tomar la pastilla de dexametasona a las 11 de la noche. ¿Vale? Entonces, al final, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando suprimir el eje y ver si nuestra glándula adrenal, de forma autónoma, está produciendo cortisol. Tenemos que, como es una prueba al final funcional, tenemos siempre que valorar que haya posibles falsos positivos. Se relacionan los falsos positivos con la toma de fármacos como fenobarbital, carbamazepina, etc. Hay una lista de fármacos que está disponible en la página de la Sociedad Española de Endocrinología y otras sustancias como, por ejemplo, el etanol. ¿Por qué? Porque lo que hace es acelerar el metabolismo de la dexametasona a través del citocromo P3A4 y esto lo que genera es que la dexametasona no esté suprimiendo suficientemente el cortisol cuando extraemos la analítica. Otra de las alteraciones podría ser alteraciones en las proteínas transportadoras del cortisol, porque estamos midiendo cortisol en plasma, con lo cual esas alteraciones sí que las veríamos reflejadas, y condiciones que alteren la farmacocinética de la dexametasona, como por ejemplo la obesidad mórbida, la diabetes mellitus, etc. Entonces, una de las cosas que se puede plantear cuando nosotros sospechamos que no estamos teniendo suficiente nivel de dexametasona es, a la vez que extraemos el cortisol, extraer los niveles de dexametasona en sangre, ¿vale? Para medir si son suficientes como para que la muestra sea valorable. Actualmente, el punto de corte en el cual las guías consideran que no hemos tenido una supresión con dexametasona sería un cortisol mayor o igual a 1,8. Hasta la fecha, aunque a lo mejor, pues esto muchos no lo sabéis, se consideraba un cortisol al menos de 5. Y si estaba entre 1,8 y 5, se consideraba pues, que el cortisol no estaba suprimido, pero tampoco estaba suficientemente elevado como para sospechar un hipercortisolismo. Y recomendaban vigilar. Actualmente, en los últimos estudios, se ha visto que un hipercortisolismo mayor de 1,8, aunque sea leve, las guías recomiendan mirar al cortisol como un continuo y nos dicen que va a aumentar, bueno, los últimos estudios dicen que aumenta no solo las mayores comorbilidades relacionadas con el hipercortisolismo como la diabetes, la hipertensión y la osteoporosis, sino que además aumenta la mortalidad en los pacientes, con lo cual el punto de corte se ha puesto más estricto. Una vez que hemos detectado hipercortisolismo, lo que tenemos que ver es qué grado de hipercortisolismo tenemos. Podemos utilizar tanto el cortisol libre en orina como un ritmo de cortisol, un cortisol circadiano, el ritmo circadiano de cortisol que lo podemos medir con el cortisol en plasma o con el cortisol en saliva. Y además tenemos que demostrar que esta secreción de cortisol sea ACTH independiente. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues lo que nos referimos es que esa secreción de cortisol sea autónoma de nuestra glándula adrenal y, por tanto, genere un feedback negativo sobre la hipófisis que disminuya las concentraciones de ACTH plasmáticas, que tradicionalmente se consideran por debajo de 10. Es verdad que en secreciones de cortisol, como el punto de corte se ha bajado tanto, en secreciones muy bajitas de cortisol o leves, a veces no vemos la ACTH suprimida, pero por lo general tiene que estarlo. Y una ACTH por debajo de 10 nos indicaría que el origen del hipercortisolismo es adrenal. En cuanto simplemente comentar rápidamente que el cortisol libre en orina es muy importante que solicitemos la creatinina para valorar que la muestra esté bien recogida en 24 horas, que normalmente es la limitación que más nos encontramos. En cuanto al ritmo circadiano de cortisol, la limitación que tiene el cortisol en plasma es que se altera con las proteínas transportadoras de cortisol y que además al paciente hay que hospitalizarlo. Y sin embargo, el cortisol en saliva no tiene esa limitación, pero es verdad que se altera y los resultados no son tan valorables en pacientes fumadores, con lo cual habría que tenerlo en cuenta. En cuanto a la dehidroepiandrosterona sulfato, es una hormona que se ha visto que en los pacientes con hipercortisolismo está disminuida y se relaciona de forma inversamente proporcional con el grado de hipercortisolismo. Con lo cual, una hormona en este sentido baja indicaría que probablemente tenemos un hipercortisolismo, aunque hay que entender que es limitada, sobre todo en pacientes añosos, en los cuales de forma natural está disminuida. Y bueno, esto es un poco lo que hemos comentado antes, y es que esa secreción autónoma de cortisol que no produce un síndrome de Cushing, es importante tener en cuenta que sí que se ha visto que aumenta el riesgo de comorbilidades asociadas fundamentalmente diabetes tipo 2, osteoporosis, obesidad e hipertensión. Y que además esto aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares en estos pacientes y menores tasas de supervivencia a corto y largo plazo hasta donde tenemos el estudio.
En cuanto al cribado de feocromocitoma, hasta ahora se recomendaba que a todos los pacientes con un incidentaloma adrenal les solicitásemos metanefrinas libres en plasma o en orina. Actualmente esto se ha modificado. Y ¿qué nos dicen las guías? Que si tenemos una lesión radiológicamente muy sugestiva de benignidad, es decir, por debajo de 10 unidades Hansfield, no es recomendable solicitar cribado de feocromocitoma. Esto se basa en que los últimos estudios nos dicen que en estas lesiones sugestivas de un adenoma típico adrenal, la incidencia y la prevalencia de feocromocitoma está por debajo del 0,5%, con lo cual no estaría justificado solicitar el estudio. En cuanto a qué método de cribado es más apropiado, actualmente se recomiendan tanto o bien las metanefrinas fraccionadas en plasma o bien las metanefrinas en orina. Ambas se podrían utilizar en el cribado, lo que pasa es que sí que dicen las guías que si tenemos un paciente con síndromes hereditarios o en los cuales valoramos una probabilidad de pretest alta de que tenga un feocromocitoma, sería mejor solicitar las plasmáticas, ya que son más sensibles y específicas. Y muy importante con respecto a las interferencias, sabemos que es una prueba analítica que tiene muchas interferencias con alimentos y con fármacos, y es muy importante aportar al paciente la información suficiente para que 3 o 4 días antes no ingiera esos alimentos ni esos fármacos, y tener en cuenta, ante resultados no congruentes, la probabilidad de que la circunstancia preanalítica no haya sido adecuada. En cuanto al cribado de hiperaldosteronismo, lo vamos a plantear en pacientes con hipertensión, generalmente pues mal controlada, o en pacientes que tienen alteraciones iónicas como la hipopotasemia, y lo que se recomienda es hacer un cociente o bien aldosterona concentración de renina plasmática o bien aldosterona actividad de renina plasmática. Entonces, antes de su medición es muy importante corregir la hipopotasemia, que nuestros pacientes no hagan una dieta con restricción de sal y valorar siempre la retirada de fármacos que, como todos conocemos, se asocian a que hay que retirarlos generalmente de 2 a 4 semanas antes porque pueden alterar el resultado del cociente y que por tanto no sea tan valorable. Entonces, un cociente entre la concentración de aldosterona y la actividad de renina plasmática mayor de 30 o con la concentración de renina plasmática mayor de 3,7 se considera un cribado positivo y se recomienda confirmar con una prueba diagnóstica o bien una prueba de sobrecarga salina o bien un test de captopril. Y no estaría recomendado ni justificado ampliarlo si tenemos un hiperaldosteronismo muy franco clínicamente, en el cual tengamos una aldosterona mayor de 20, una renina suprimida, o en el cual tengamos ya hipopotasemias muy espontáneas que sean difíciles de corregir. Entonces, en estos casos ya podemos directamente, con un cribado patológico, diagnosticar de hiperaldosteronismo. En cuanto a la situación de cribado de hiperandrogenismo, no se recomienda de rutina. Únicamente se recomienda si tenemos virilización en las mujeres o tenemos aparición de hirsutismo, en las cuales tendríamos que medir andrógenos. Y en los varones se recomienda medir el estradiol y la estrona en caso de que tengamos ginecomastia. Cuando tenemos en las lesiones radiológicas, tenemos lesiones sugestivas de malignidad, sí que se recomienda medir los andrógenos y el estrógeno y la estrona. Y en lesiones bilaterales en las cuales tenemos un cribado de hipercortisolismo negativo, se recomienda medir la 17-hidroxiprogesterona para valorar una posible hiperplasia suprarrenal congénita. En cuanto al seguimiento hormonal que vamos a plantear en estos pacientes, una vez que hemos hecho el cribado hormonal vamos a tener 5 grupos de pacientes. Vamos a tener los pacientes con un incidentaloma adrenal no funcionante, vamos a tener pacientes con un incidentaloma adrenal que tiene una secreción autónoma de cortisol, vamos a tener un paciente con un síndrome de Cushing, un hiperaldosteronismo primario o un feocromocitoma. Los 3 últimos pacientes serían pacientes en los cuales estaría indicado hacer una adrenalectomía como tratamiento, una adrenalectomía quirúrgica, con lo cual no serían en principio candidatos a plantear un seguimiento hormonal. En cuanto a los pacientes con un incidentaloma adrenal no funcionante y una secreción autónoma de cortisol, es donde nos vamos a plantear de entrada el seguimiento hormonal. En las otras entidades se planteará en función ya del diagnóstico definitivo, pero no por ser incidentaloma adrenal. Entonces, lo que se ha visto en el estudio de los incidentaloma adrenales no funcionantes es que asocian más riesgo de complicaciones y de morbimortalidad
a corto y largo plazo que la población general, pero mucho menos que en los pacientes que tienen cierto grado de hipercortisolismo. Tiene muy baja probabilidad de que desarrollen posteriormente síndromes hormonales clínicos floridos. De hecho, se estima que menos del 0,1% los podrían desarrollar, con lo cual el riesgo de desarrollar síndromes hormonales es muy bajo, y esto avala que no se recomiende solicitar un estudio hormonal o repetir el estudio hormonal en estos pacientes de entrada. Lo que sí que se recomienda es hacer un control y seguimiento de todas las comorbilidades que podrían afectar a la supervivencia de nuestro paciente, que serían hacer un control de peso, de tensión arterial, de control glucémico y de perfil lipídico, ¿vale? Y hacer un control de estos factores de riesgo. Además, se recomienda que estos pacientes, en caso de que sean lesiones sugestivas de benignidad y no funcionantes, sean seguidos por su médico de atención primaria. En los pacientes con secreción autónoma de cortisol esto cambia un poco, y es que, como hemos dicho, sí que tienen de forma significativa mayor riesgo de complicaciones cardiometabólicas a largo plazo, con lo cual se recomienda hacer un cribado anual en el especialista de endocrino de estas entidades de diabetes mellitus, hipertensión y osteoporosis, además del perfil lipídico, y además pues estar muy pendientes del empeoramiento de estas comorbilidades, que ahí sí que podría justificar volver a hacer un estudio hormonal. En cuanto a los incidentalomas adrenales que producen secreción autónoma de cortisol, sí que como hemos dicho, clínicamente no van a producir un síndrome de Cushing manifiesto, pero en muchas ocasiones se van a beneficiar de una adrenalectomía. Se recomienda que esto sea valorado siempre por un comité multidisciplinar, porque es muy importante individualizar en estos pacientes el mejor manejo, y lo plantearíamos fundamentalmente cuando tengamos un paciente con una secreción autónoma de cortisol y afectación de un órgano diana, o que tenga una comorbilidad que no consigamos controlar con tratamiento médico, o que tenga múltiples comorbilidades que ya estén afectando, ¿no? Y estén aumentando mucho el riesgo de eventos cardiovasculares y metabólicos. En cuanto al seguimiento radiológico, lo que nos dicen las últimas guías es que las lesiones sugestivas de benignidad, es decir, por debajo de 10 unidades Hounsfield, no se recomendaría hacer un seguimiento radiológico. En las lesiones con alto riesgo de malignidad tendríamos que hacer la adrenalectomía y posteriormente el seguimiento que necesitase, en este caso, ¿no?, en el que se confirmase pues malignidad o no. Y en las lesiones indeterminadas es donde vamos a tener más dudas. Las guías lo que recomiendan es hacer un nuevo control en 6-12 meses y valorar el crecimiento. Consideraríamos un crecimiento significativo si ha crecido más del 20%, siendo al menos 5 milímetros ese crecimiento. Y en esos casos en los que sí que hubiera cambios significativos, se recomienda repetir otra prueba de imagen en 6-12 meses. En cuanto al tratamiento, bueno, pues como hemos dicho, el tratamiento de elección en estos pacientes, sobre todo cuando tenemos un síndrome hormonal clínico florido, cuando tenemos una secreción autónoma de cortisol con comorbilidades asociadas, cuando no hemos podido caracterizar bien la lesión adrenal a pesar de hacer muchas pruebas de imagen en una mujer joven, o sea, pacientes jóvenes o mujeres embarazadas, o también cuando tenemos lesiones sugestivas de malignidad o con un crecimiento significativo, pues lo que se recomienda en estos casos es una adrenalectomía. Es muy importante, lo recuerdo aquí, que antes de hacer una adrenalectomía, sobre todo si tenemos sospecha de malignidad, valoremos hacer un estudio de extensión, ¿vale?, para luego poder hacer el mayor abordaje terapéutico a nuestro paciente. Y en las lesiones adrenales bilaterales se recomienda hacer una adrenalectomía bilateral en caso en el que tengamos un síndrome de Cushing muy florido, con un cortisol libre en orina pues por encima de 3 o 4, el valor superior de normalidad, o cuando ambas adrenales están en un tamaño similar con respecto a este síndrome de Cushing florido y no sabemos muy bien qué adrenal puede ser la que más produzca cortisol. En cuanto al método quirúrgico más recomendado, bueno, pues las guías recomiendan, siempre que sea posible, hacer una adrenalectomía laparoscópica. Recomiendan que se haga en centros donde hay un equipo quirúrgico entrenado en esto. Los centros de alto volumen se consideran aquellos que hacen más de 30 cirugías anuales de adrenalectomías. Y únicamente no estaría recomendado cuando tenemos lesiones sugestivas de malignidad,
en las que sospechamos extensión, lesiones mayores de 6 centímetros o en las cuales haya una dificultad técnica. Los abordajes pueden ser transperitoneal o retroperitoneal. Ambos son seguros y eficaces, aunque sí que es verdad que recomiendan más el retroperitoneal porque se accede más rápidamente a la glándula adrenal con menos riesgo de lesión de los órganos abdominales que están anteriores. En cuanto a la tasa de complicaciones en los centros de alto volumen, se estima que son en torno a un 5 o 12%, siendo las más frecuentes las médicas, infecciones, complicaciones respiratorias y con una tasa de mortalidad menor del 0,3% en estos centros muy entrenados. En cuanto al tratamiento previo que vamos a poner, simplemente 2 pinceladas. Recordar que cuando tenemos sospechas de feocromocitoma, siempre al menos de dos semanas antes tendríamos que hacer un alfa bloqueo adecuado y una vez que hemos conseguido el alfa bloqueo, hacer un beta bloqueo a nuestro paciente si precisa. Y en casos de que operemos a un paciente con una secreción autónoma de cortisol o un síndrome de Cushing, tendríamos que valorar cubrirle con glucocorticoides en el perioperatorio y en el posoperatorio. Se puede hacer de 2 maneras, o bien poner el corticoide una vez que nuestro paciente salga de quirófano y mantener, o bien en las primeras 24 horas solicitar un cortisol en plasma y si este está por debajo de 5, poner la cobertura con glucocorticoides. Y siempre posteriormente, después de la cirugía, valoraremos el eje, ¿no? Cómo está el eje hipotálamo hipofisario adrenal. En cuanto al tratamiento médico, cuando la cirugía está indicada y no podemos operar porque nuestro paciente es inoperable o el tumor o la lesión no es resecable, pues siempre valoraríamos. En caso de que tengamos un hiperaldosteronismo primario, valoraríamos antagonistas del receptor del mineralcorticoide, que sería pues la espironolactona, la plerrenona que todos conocemos. En casos de pacientes con un síndrome de Cushing florido o una secreción autónoma de cortisol con muchas comorbilidades, podríamos valorar inhibidores de la síntesis de glucocorticoides y en aquellos, como por ejemplo el ketoconazol, la metopirona, y en aquellos pacientes en los cuales tenemos una secreción autónoma de cortisol que nos podríamos plantear o no la cirugía, pero que todavía podemos hacer un control más estricto de esas comorbilidades, se recomienda el tratamiento exhaustivo de estas comorbilidades. Y bueno, ya para terminar y mensajes para llevarnos a casa, pues recordar que no todo es un incidentaloma adrenal, es decir, que las lesiones que encontramos en un estudio de extensión de un paciente oncológico menores de 1 centímetro o que buscamos en un síndrome hereditario endocrinológico no se consideran lesiones adrenales, ¿vale? Porque estamos haciendo ya un estudio dirigido. Que siempre tenemos que individualizar, es muy importante al final saber quién es nuestro paciente, qué características tiene y si con estas características estaría indicado ampliar el estudio. La prueba de elección siempre de entrada para valorar un incidentaloma adrenal es el TAC sin contraste. Y los pacientes con un incidentaloma adrenal siempre solicitaremos una analítica básica y haremos un cribado de hipercortisolismo. Solo se recomienda cribado de feocromocitoma en casos en los cuales no tengamos un adenoma típico sugestivo de benignidad en las pruebas radiológicas. El hiperaldosteronismo se cribará en caso de que tengamos una hipertensión y alteraciones iónicas. En los no funcionantes, el seguimiento, como hemos dicho, lo puede realizar atención primaria siguiendo las comorbilidades y no es necesario repetir el estudio hormonal. Y en los pacientes con secreción autónoma de cortisol sí que serán valorados ya por un especialista, pero de primeras seguiremos, igual haremos un control de las comorbilidades y plantearemos más estudio en caso de que las comorbilidades se empeoren rápidamente o que el paciente tenga otros síntomas hormonales específicos. Y luego, que es muy importante en estos pacientes que sean valorados por un comité multidisciplinar para ver qué pacientes se podrían beneficiar de una adrenalectomía en términos de supervivencia y de aumento de calidad de vida. Y que la adrenalectomía es el tratamiento de elección para los funcionantes, aquellos sugestivos de malignidad o indeterminados en pacientes jóvenes o que tengan un crecimiento significativo. La bibliografía que hemos utilizado y muchas gracias. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Nada? Hoy no tenemos nada.
María, la urgencia a veces es una fuente de tags abdominales y de vez en cuando nos encontramos con esto, ¿verdad? A veces se hace más caso o menos. ¿Remitimos a su médico para que vaya al visto o podemos remitirlo a la consulta cuando nos encontramos con estos incidentes? A ver, pues depende, ¿no? Si tenemos un incidente alomadrenal en un paciente en el que al final, pues no, lo que hemos dicho, ¿no? Tiene más de 1 centímetro, no estamos haciéndolo con un estudio de extensión, sino que es asintomático y es un hallazgo incidental, pues lo suyo sería valorarlo. O sea, quiero decir, pedirle un estudio hormonal que quizá, incluso, no sé si se podría pedir de la atención primaria o lo tenemos que pedir nosotros. Se puede pedir de atención primaria. Claro. También la examinación de alimentos, no es una cosa difícil. Sí, la dificultad yo creo sobre todo es cuando nos dan el informe de rayos, un poco, si ellos son claros en especificarnos la densidad, es lo que te deja muy tranquilo de cara a que la mayoría de las son lesiones benignas y muchas no son funcionantes. Entonces, obviamente es directamente a un tamaño de la pena, sobre todo porque las comorbilidades esas son muy frecuentes, la vemos todo, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, y ahí sí que podemos influir mucho. Muy bien. ¿Alguna pregunta más por ahí? Nada. Lo dicho, María, enhorabuena. Gracias. Y a ver sobre esto y nos vemos el miércoles que viene. Gracias.